Hoy Hugo va a hacer una charla, conversar con ustedes sobre la escritura. Yo les quería mostrar la producción, porque él es un tipo muy humilde de espíritu, no de bolsillo. También. Esta es la primera novela, ¿verdad? Una cinta ancha de maceta colgada. ¿No se llama? Sí. Sobre Goyo Geta. Goyo Geta era un personaje de la historia uruguaya, ¿no? Un negociador, de alguna forma. Sí, bueno, personaje siniestro. Un personaje siniestro de las guerras civiles uruguayas. Ahora yo te doy la palabra. Esta es de mi biblioteca, como acá no las teníamos, los traje para un poco, si me falta alguno él me dirá. Basilio está en la frontera, trata sobre el golpe de Terra. Yo lo voy comentando, estamos hablando de esto. Ah, te los dejo, divino. Claro. Vamos, Capo, como los tengo, los quiero. Tranquilo, Marvel, lo vas comentando vos. Bueno, creo que el primer libro de Hugo para presentarlo es del año 93, ¿puede ser? 93. O sea que hace más de 30 años Hugo, aunque tiene cuentos de mucho antes, ha hecho periodismo cultural, ha trabajado en La Hora, dirigiste la página de Cultura de la Juventud. En una época. La Juventud, un diario del partido que no existe más, ¿no? No existe más. Etcétera, etcétera. O sea que tiene un recorrido por la prensa cultural, ha manejado guarda, ¿cómo maneja? Una vida anterior. Una vida anterior tuvo también en el servicio de transporte colectivo, o sea, tiene una vida muy rica Hugo, que me importa decirlo. Ha hecho una cosa que a mí me interesó mucho, que es como revisar el mito que se creó en torno a Dionisio Díaz. Exacto. Y él narra e investiga la verdadera historia de ese mito del niño aquel del arroyo de oro. Del arroyo de oro del departamento 33. Y otras tantas cosas. Creo que tu última novela es un policial, ¿verdad? Todavía no lo leí, lo tengo ahí. Sí. Me lo obsequiaste y no lo leí. Policial adaptado a la realidad. Policial adaptado. Bueno, pero ahora hablas vos de tu narrativa. Yo le agradezco mucho a Hugo, que no anda muy bien. Andaba medio gripal, me dijo, no puedo fallar la liceo 10, no te puedo fallar. Le dije, postergábamos la charla, pero él decidió venir hoy. Y me gusta mucho porque ambos trabajan también las artes visuales. ¿Ah? Bueno, Hugo, avanzamos. Bueno, mi nombre es Hugo Ruijillo. Me dediqué a escribir porque era algo que me gustaba. Y para que ustedes vean cómo empezó mi primera novela, que es esta. Tiene un origen familiar. Mi hija, que está acá, estaba en 100 años de escuela y como todos los niños vieron, me dijo, papá, la maestra pide que llevemos material sobre Paysandú en 1865, donde fusilaron a Leandro Gómez, que dio el comienzo a la guerra de la Triple Alianza. Bueno, como padre responsable fui a buscar en los libros de mi biblioteca los que trataban sobre ese punto, de 3 autores totalmente distintos, y la sorpresa es que los 3 decían cosas diferentes. Y bueno, junté lo que pude para que ella pudiera pasar y después me quedó como pulpita entre los dientes, ¿sabes qué? ¿Por qué ese? ¿Por qué 3 historiadores que se supone que van a buscar los documentos en los mismos lados, cómo tienen versiones distintas de algo que se supone que todo el mundo debe saber qué pasó? El problema es que me encontré con que Uruguay tiene una situación particular. Durante 90 años, desde 1865 hasta 1958, gobernó un solo partido. En esos 90 años se forma el Uruguay moderno. O sea, toda la transformación desde un país del siglo XIX a un país del siglo XX, que pasaba la mitad del siglo, siempre ganaban las elecciones los colorados y eran los que tenían todos los resortes económicos. Pero también, y eso es lo preocupante, eran los que emitían los libros de texto para los estudiantes. Historiadores colorados que presentaban al Consejo Colorado con la aprobación del presidente Colorado y proponían la versión colorada. Y hay que ver también que si uno repasa, no sé, decía bueno el pasto, ¿no? Lo que son esos 90 años y algunos más de atrás, fue una serie de guerras, motines, fusilamientos, degollados.
Y en esos casos nunca hay una sola versión, siempre son dos, pero alguien discrepa, esto no fue así. Bueno, Uruguay hasta no hace mucho tenía una sola versión, la versión colorada de los hechos. En aquella época los blancos discrepaban, ahora ya después ya no discreparon más porque hubo otros entendimientos. Pero hay sucesos que siguen estando, que son polémicos, donde los colorados masacraron blancos y otros donde los blancos masacraron colorados. Un montón de muertos en el camino. Pero no hay una sola versión de eso. No se puede decir, por ejemplo, el suceso del fusilamiento de Leandro Gómez o la masacre de Quinteros. No existe una versión única, como tienen los países europeos, por ejemplo. Y eso pasa porque hay dos fracciones que están discutiendo y que cada cual aporta su documento. Entonces, eso es el origen de este problema. Frente a un suceso que se supone que es la historia común de todos los uruguayos, no hay una única versión. Eso hizo que yo me zambullera, y lo digo con tristeza, en la Biblioteca Nacional, porque la biblioteca hoy está, espero que temporalmente cerrada. Empecé a buscar y resulta que me encontré con que los historiadores que yo había leído no habían leído el documento que estaba en la Biblioteca Nacional. Y digo, pues esta gente recortó y pegó, no puede ser. Porque están los documentos que dicen fulano hizo tal cosa, perengano hizo tal otra, sultanito hizo tal otra. ¿Y cómo es posible que no lo sepan? Claro que lo saben, pero la versión dice que usted tiene que decir esto, o usted le recomiendo que diga esto, o usted no sea parte de esta versión. Y bueno, entonces todos los estudiantes de escuela, de liceo, repetían lo mismo, aunque fuera una leyenda. Y uno que viene de otra generación, yo soy de los del 68, gente rebelde. Así que me propuse fichar en la biblioteca, junté todos los documentos que eran necesarios, y ahí empezó a salir esto. Que esto es la historia de un personaje que en esos 3 libros que me hizo consultar mi hija, solamente en uno lo mencionaba. Unos dijeron que los responsables de los fusilamientos habían sido los brasileños. Otro dijo que había que sospechar de un militar argentino. Y otros, Barranco, nada menos, dice, se supone o se sospecha que fue responsabilidad del coronel Suárez. Pero como el coronel Suárez no estaba mencionado antes, ni tampoco se le mencionaba después, dice, ¿y quién es el coronel Suárez? Porque para tomar la responsabilidad de fusilar a una persona en esas circunstancias de guerra, donde los brasileños querían salvarle la vida, no podía ser cualquier soldadito, tenía que ser alguien con grado. Bueno, ahí es donde salen estas cosas que me hicieron empezar a buscar, y resulta que está toda la documentación que prueba quién era el coronel Suárez, que se llamó José Gregorio Suárez, por mal nombre, el Goyo Jeta. Sanguinario, un hombre que profesaba un odio visceral por los blancos, un hombre que en 3 reportajes distintos dio como motivo de su odio a los blancos que le habían matado a la madre. Pero en los 3 reportajes atribuyó una muerte distinta. O sea, no se acordaba lo que había dicho antes, no lo tenía perdido con alfileres, lo que quería decir que él no lo bancaba. Punto. Bien. Y también, esto también contempla lo que es la segunda mitad del siglo XIX, también con el aspecto económico, porque fue de grandes movimientos. Después del fusilamiento de Paysandú, vino la guerra de la Triple Alianza. Un ejército enorme se moviliza hacia el norte a Paraguay, donde Uruguay participa, y donde hicieron la ganancia un montón de familias uruguayas, comerciantes, que como no iban en barco, iban a pie. Hay que entender que de Uruguay a Paraguay, en un barco, podían demorar un par de días, remontando el Uruguay, remontando el Paraguay y con la Asunción. Pero se hizo de esa forma a pie precisamente para darle ganancia a los proveedores.
Y esos proveedores amasaron una grosa fortuna y sus casas son testigos de esa grandeza, son las casas que están en lo que fueron los jardines de Buchenthal en el Prado, esa casa nacional. Son todos productos de... que es, también es otra cosa, nadie quiere reconocer el origen de esas grandes fortunas. Muchas de esas grandes fortunas empezaron con el tráfico de esclavos. Hicieron la fortuna con el tráfico de esclavos, pero no lo quieren reconocer. Con la marcha del ejército del Paraguay también, pero nadie lo quiere reconocer. Bien, esta es la historia de este tipo inserto en ese movimiento, nada más un medio siglo terrible de movimientos, de sucesos muy sangrientos, que aparte está todo documentado, absolutamente documentado. Pero acá viene otro tema, porque la novela histórica es un animal de dos cabezas, me queda claro, la parte histórica y la parte de la novela. ¿Cómo contar una historia de estas compleja, muy compleja? Bueno, para eso me apoyé en mis lecturas, pues siempre fui un lector. La estructura de la novela está inspirada en un cuento de Ambrose Bierce, que se llama El puente sobre el río Búho. No se los voy a contar, pero si lo tienen a mano, léanlo, porque es imperdible. Sobre esa base estructuré la novela y sobre la forma de presentar la documentación, porque era tanta cantidad de información que era imposible embutirla, recurrí a otro, porque aparte también hay una ética. Si los coleros dicen esto y los blancos dicen esto, yo no puedo decir éticamente tiene razón esto o tiene razón este. Yo presento las dos versiones y en el medio va a estar la verdad, o algo parecido a la verdad. Siempre va a ser más parecido a la verdad cuando es equidistante, porque cada cual tenía sus fundamentos políticos. Bien, y para eso recurrí a otro cuento. Un cuento de un japonés genial que se llama Akutagawa. Fantástico. Un cuento que se llama En el bosque, que fue parcialmente desconocido por mucho tiempo hasta que alguien hizo una película sobre ese cuento que se llamó Rashomon, y entonces fue un bestseller. Ahí fue conocido de todo el mundo ese sistema. Eso sí se puede contar. Pasa algo que no se dice qué es, y hay diferentes personas que presentan testimonios, pero ninguna dice exactamente qué pasó, dice lo que vio. Y ese era el sistema para presentar hechos que son difíciles con tantos años, y yo ajeno a todo eso, era muy difícil de presentar. O sea, fue un lindo ejercicio, lleva mucho trabajo, pero es lindo. Porque además me recosté en el estilo del más grande, que es Homero. El más grande. No hay nadie más grande que Homero. Me apoyé en estos autores que estoy señalando. Me apoyé en Fortran, es otro autor excelente. Hoy está un poco pasado de moda, maravilloso. O sea que escribir todo esto, además de recopilar el material, fue sentarme en un banquete con mis dioses penates literarios. Bueno, que sí que yo servía el vino, los grandes son ellos. Pero fue una experiencia fantástica. Este es otro caso, y esta es la segunda edición. Esto es otro caso que también pasó en el Uruguay, que cuesta decirle a una persona, no solamente a estudiante como ustedes, a una persona mayor, cuesta decirle, miren, en este país pasó una cosa como esta. En enero de 1935, Uruguay estaba bajo la dictadura del doctor Gabriel Terra y del doctor Luis Alberto Herrera. Eran socios, el bisabuelo de la calle Pou. Eran socios en una dictadura, desde el 33. En el 35
Yo se los cuento y ustedes díganme a ver si les parece posible que haya pasado esto que pasó, efectivamente. Un general de 74 años invade Uruguay a bordo de una cachila con un ejército de 6 personas, incluidos él, el cuñado y el hijo menor, buscando, como La Valleja, que su entrada generara levantamientos. Y no, la verdad que no. Pero además con otro detalle más uruguayo todavía. El general, que era un hombre idealista, no tuvo en cuenta algo fundamental. Cuando él entró, porque entró de noche, cuando él entra esa noche, no tenía la menor idea de que esa tarde, unas horas antes, Uruguay había ganado en Santa Beatriz el sudamericano especial. Y había ganado Argentina 3-0 y estaba todo el mundo, los boliches tomando, estaba todo el mundo en otra cosa, menos en lo que quería este hombre que dice, no, la patria, la democracia. Estamos festejando que Uruguay había ganado 3-0 y nada menos que los porteños. O sea que, vamos a ver, el pobre general abogó algo que se le pasó. Bueno, fue una revolución que duró 9 días. Pero el hecho de que una persona en este país haya hecho semejante, haya tenido esa actitud poniendo su vida, me pareció fantástico para poder contarlo. La revolución duró 9 días, exactamente 9 días. Y terminó con una imagen surrealista. A este hombre y esas 6 personas se le suman unos días después una columna de gente de Cerro Largo, a caballo. Estamos hablando de 1935. Un grupo de gente a caballo que venía con fusiles de tiro a tiro, se le suman, se esconden en los montes en la picada de los ladrones del río allí, y el gobierno los corre con aeroplanos, les tiran bombas. El siglo XXI, el siglo XX y el siglo XIX. No podía andar. Pero la anécdota valió la pena contarla porque tenía que ver con el ser nacional. Después vino este otro libro que es Cenizas y un gallo muerto. Esto también está basado en un hecho histórico. La historia de este país da para todo aquel que quiera escribir, revise la historia que siempre vamos a traer. Sobre todo atractivo. Esto tiene que ver con un hecho que sucedió, pero mucho más cerca en el tiempo, en septiembre del 71, que fue el incendio de la sala de conciertos del Sol. Se hizo Boris, pero con características muy especiales, no fue un incendio común. Por ejemplo, desaparecieron picos de bronce en las paredes que soportaban luces. Picos de bronce. Me acuerdo que por esas épocas, cuando yo me entero de la historia, le pregunté a un ingeniero que conocía a qué temperatura se fundía el bronce. Y el tipo dijo, 2000 grados, 3000 grados. ¿Y a qué temperatura se evapora? Dice, no, eso es imposible. No es imposible porque ahí desaparecieron, es decir, se evaporaron. Y todo el bronce se cotizaba. Todos esos arañas de luces que desaparecieron también, de 2 pianos quedó 1. Todo fue otra mirada sobre el ser uruguayo, lamentablemente algo profética, sobre ese tipo de personas que dicen, yo tengo acceso a un bien público, nacional, pero de alguna forma es mío, o sea que lo puedo vender en mi provecho. Y acá se corría la historia de que había algo que estaba ahí en esa sala, que alguien lo pretendía. Y la mejor forma era hacer un incendio. Y una vez que se estableció el incendio, se le dio por perdido. O sea que esta historia de otra forma del ser psicológico nacional. Acá agarré otra vez una historia. Se lo recomiendo la historia. Esto tiene que ver con una persona que es un político, el hecho que es histórico, y fue muy célebre en el tiempo.
El protagonista de esto es un personaje político, entonces era un joven abogado de 30 años, muy apuesto, con cuantos, muy galán. Andaba a los 30 y pico de años, que seduce a una muchacha de 19, que era casada, pero cuyo marido no estaba en Montevideo, sino en el interior. Con lo cual el tipo se dio dique, ¿no? Pero en algún momento el marido volvió a alguien, le dijo, Montevideo era muy chico, todo el mundo se conocía. Sigue siendo muy chico. Todo se conoce. Alguien le avisó, el tipo volvió y vino a pedirle cuentas a la mano. Y el tipo en ese momento dio un paso para atrás y dijo, no, yo soy el abogado. Yo no tengo nada que ver, ¿no? El tipo lo que hizo fue llevar a su señora al Hotel del Prado, buscando una reconciliación, y ahí la mató. Esa ley. Pero acá, lo que es una cosa que a mí me encantó, me apasiona, es mezclar los mitos. Esta historia está mezclada con otro mito que es el del doctor Fausto, de Goethe. El doctor Fausto es una persona que vende el alma al diablo pretendiendo que le den juventud o cáncer. Pero me gustó para reforzarlo un poco, entonces el protagonista va a una Salamanca, que es bien propia de esta tierra. Salamanca es un agujero que la gente de campo que es supersticiosa le atribuye, que es el lugar de baile de los demonios y las brujas. Y la fama es que el que se atreva ahí, porque hay que ser guapo, para meterse en un agujero de esos sabiendo que hay demonios, si el tipo era lo suficientemente guapo para entrar y pedir un deseo, se lo concedía. Con lo cual el tipo se metió a pedir poder, no juego. Y el dueño local, el Mefistófeles, que simplemente es el oscuro, porque más es negro, le ofrece un cambio. Yo te doy el poder, pero vos me prestas tu cuerpo para que yo seduzca a esta muchacha, que es lo que quiero, porque no tenía chances si está en un cuerpo humano. Es decir, también fue un poco de jugar con los términos y atacar lo que era la educación religiosa de las muchachas algerianas. Era totalmente distinta y peor que la educación que se le brinda, sobre todo la educación religiosa. Era cerrada, había que respetar valores que si no la sociedad las liquidaba socialmente. Bueno, esto acá hay acá viene un problema. A la altura de este libro sucedió que económicamente el país capotó y las editoriales decidieron no arriesgar más capitales. Es decir, si uno quería editar un libro, presentaba una editorial, la editorial se hacía cargo, ponía la plata, le pagaba el 10% al autor, santas páginas. Pero decidieron que no. Entonces cada autor se tenía que pagar su propio libro. Bueno, entonces ahí ya no se podía pensar en novelas grandes. Novelas grandes significaba una gran erogación de dinero. Y uno ya no se podía divertir inventando historias. Entonces volvía el formato más chico. Y ahí aparecieron cuentos. La forma de cuento que es mucho más económica y tiene que uno junta varios y hace un libro más o menos respetable. En este caso, no sé si lo ven en la tapa, el libro se llama, junta un grupo de cuentos que se llama Versiones Infames, donde historias que son conocidas les doy una torsión para que entiendan otro punto. Por ejemplo, Judas no fue el que traicionó a Jesús, sino el mejor amigo, el que lo salvó. O que Gardel tenía un hermano que cantaba mejor. Pero lo curioso es que esas versiones coinciden en todos los puntos y es probable que haya podido pasar, aunque no haya ningún documento que lo saque. Y otros cuentos que atentan también contra la lógica, porque para eso es agitar un poco también la forma en que la gente entiende el cuento,
no son los cuentos los cuentos que hablan sobre todo en una época en que la gente propende a escribir sobre sí mismo. O sea, el mundo de la persona que escribe es el autor, cuando lo lindo es el mundo que está afuera, que es mucho más rico. Bueno, acá esto es un gran problema. Ustedes conocen la historia seguramente de Dionisio Díaz, les ha llegado una versión. Es algo que a nosotros, en mi generación, nos enseñaron en la escuela. Era terrible. La anécdota de un abuelo que un día se enloquecía y mataba a la hija, al carpintero, que era el hermano, apuñalaba a Dionisio y se salvaba a Marina por casualidad. Y parecía que estaba todo redondito, pero un día empiezan a aparecer documentos donde no encajan las cosas, las piezas no. Como esas digresiones gruesas, mi hijo alguna vez definía ese tipo de cosas como que es el romance imposible entre el chancho ancho y la langosta muerta. Cuando las piezas no encajan, no encajan. Y había cosas que saltaban a la vista. Para mí, que soy curioso. Por ejemplo, que todos los casos de homicidio, y este era uno, todos los expedientes, eso se guardan en el Archivo General de la Nación, que es el lugar natural de todos los documentos, de los expedientes. Pero este no. Este resultó que estaba en casa de un señor privado. Un señor tenía ese expediente en la casa. El Archivo General de la Nación dice, no, acá no está. Pregunté en el juzgado 33. El juzgado 33 dice, sí, lo tenemos, pero no se lo podemos cargar. ¿Y por qué no? Si el expediente es un documento público. No se lo podemos descargar. Muy bien. Pero el expediente lo tenía una persona privada, porque después una hija de esa persona lo fotocopió. Y ahí se pudo saber qué decía el expediente, pero no hay nada que cierre en ese expediente. No hay nada que cierre. La leyenda es que el abuelo mató a estas personas, él solo, pero en el expediente figuran que encontraron 3 cuchillos y un hacha ensangrentada. Eso para empezar. La leyenda dice que Dionisio murió de camino a 33 y que lo enterraron ahí. Dionisio nunca fue en ese año a 33. Lo enterraron en otra parte y recién en 1935, 6 años después, lo llevaron al cementerio. ¿Por qué mentir? Si era un caso de crónica policial. Porque entonces la leyenda decía que era eso, bueno, una desgracia. Ahora, si es tan sencillo, ¿por qué tanto ocultamiento? Se suponía que lo podían haber enterrado en Vergara, pero 3 meses después levantaron el cementerio y lo trasladaron 2 kilómetros. ¿Por qué todo eso? Y a uno que le gustan las novelas policiales, empecé a buscar y empezaron a saltar. Y además, algo que fue lo que más me llamó la atención. Si ustedes oyeron hablar seguramente oyeron hablar de la historia de Dionisio Díaz, y yo les digo que ese día, cuando las autoridades fueron al rancho de los Díaz a constatar qué es lo que había pasado, si yo les digo que ese día se sacaron fotos, nadie sabe, se sacaron fotos. Nunca los testigos dijeron que se habían sacado fotos. Testigos que dijeron que habían encontrado a la mujer muerta acá, otros dicen que estaba muerta allá y otros dicen que estaba muerta en otra pieza. Los testigos. Pero de todos esos casos, bueno, las fotos están acá, porque las fotos además las encontré. Y es un logro personal porque decir, bueno, la historia del país, que es lo mismo que veníamos diciendo, está escrita por gente que dice, bueno, vos tenías que aceptar que estas cosas pasaron así, de esta manera. Y ya está. No te atrevas a discutir, porque a alguien le molesta. Y sin embargo, la historia no es así. Hay muchos puntos flojos, hay muchos puntos que no coinciden.
Y muchos puntos que a uno que le gustan novelas policiales, la novela no lo voy a dejar pasar. No puedo dejar pasar esto. Por eso también salió esta otra novela, que es una novela policial. Pero una novela policial adaptada a Montevideo. Las novelas policiales, como ustedes saben, se sabe quién es el asesinado, pero no se sabe quién es el asesino. Y en este país es exactamente al revés. Se sabe quién es el asesino, pero es difícil de documentar. Entonces, ese ejercicio también generó el decir, bueno muchachos, acá tenemos algo que forma parte del ser nacional. Esto también es el ser nacional, no solamente el gaucho intrépido y valeroso que sale en la patria gaucho a comer asado. Esto también somos nosotros, los que ocultamos cosas, los que escondemos, porque hay que salvaguardar las apariencias y un concepto de la historia que no siempre se compadece con lo que la gente quiere saber, porque nos educamos, por lo menos en mi generación, en el respeto a un chiste que tiene la Constitución de la República. Creo que es la única Constitución que tiene un chiste, que es el artículo 8 de la Constitución, que dice: todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Es genial. Pero bueno, no es así, por supuesto, pero hay que decir que sí lo conocemos, que aquí lo aceptamos, lo asumimos. Bueno, y esto es algo que se hace en unos cuantos años de... Yo trabajaba en el transporte, o sea que todas estas cosas y buena parte de las ideas las hacía arriba del hombro, entre boleto y boleto. Y estas cosas siempre se hacen sacándole horas al sueño. Pero como es lo que a uno le gusta hacer, uno lo hace con el gusto de decir, bueno, me saqué las ganas de escribir. Hizo muy bien Gerardo en decir narrador y no escritor, porque son dos cosas distintas. Yo sí soy narrador, que es muy fácil de definir, persona que le gusta narrar. Eso sí. Escritor no, es otra cosa mucho más difícil y no soy escritor. Pero esto no, esto es algo que le traje de regalo incunable. Son 11 cuentos de un escritor que falleció en los 90, Daniel Bentancur. Estos cuentos no están en ningún lado, pero como él colecciona rarezas, Qué bueno. para la colección de rarezas. Murió en San Pablo, ¿verdad? Esa. Exactamente. Y justamente es el autor de una novela que tiene que ver, que se llama RSSC, Sí, de República Putin. Socialista Soviética de Kurti. Ah, esa novela sí. Es fabuloso. Es Que aparece Benavides como personaje. Benavides padre. No es exactamente, claro, pero tu padre fue quien le dijo, mira, tenés que ir a hablar con fulano. Y Daniel, que venía de San Pablo, muerto en ese viaje, se encontró con Benavides. Benavides dio el dato y al otro día, a las 4 de la mañana, estaba tomándose el oro para porque era un caballero andando. Y se fue, habló, hizo todo el material, volvió a Montevideo, recién después volvió. Era más una persona fantástica, fantástica, fantástica. Y también quiero que no quede en mi biblioteca porque... ¿Qué hago yo con esto? Bueno, les agradezco mucho la atención, les conté una peripecia de mi vida que me gustó mucho a mí, no tiene por qué gustarme a ustedes. Pero yo me entretuve mucho. A mí me encantó escribir. Si hay preguntas, si hay comentarios. ¿Esos son todos tus libros? ¿Son todos? ¿O Perdón. necesitas más? Perdóname. ¿Qué significa? Sí, son todos los libros que escribí. Sí, son todos. Son todos porque yo empecé a escribir tarde. Y en toda tarea, cuando uno abraza una tarea artística, siempre hay un cruce de camino que es inevitable. Uno quiere, por ejemplo, uno quiere ser narrador, escritor, o quiere ser artista plástico, o quiere ser escultor o músico, pero tiene que hacerlo coincidir con la familia y con el trabajo. Si uno tiene familia y tiene hijos, le tiene que dar pelota a los hijos.
Al trabajo no se le puede dejar de dar pelota porque es con lo que tenemos la mitad de la casa. O sea que la elección de hierro que tienen todas las personas que se dedican a algo es decir, bueno, ¿a qué le doy preeminencia y a qué dejo para atrás? Mucha gente elige dejar la familia. Mucha gente, bueno, dejo de trabajar, me consigo una señora veterana que me mantenga, no es una malosa, pero yo elegí mantener la familia y el laburo. O sea que cuando yo entendí que ya no me precisaban tanto, recién ahí dije, bueno, ahora trabajo. Cuando mis hijos ya están empezando a tener una cierta independencia, decir, bueno, ahora tomo mis propias decisiones. Bueno, ahí sí, ahí me puse a escribir. Y bueno, esta es la cosecha. Y no pienso escribir más. Ya está. Tiene que haber una jubilación del narrador y la pienso aprovechar, aunque no pague. ¿Qué fue lo que te inspiró a escribir sobre eso? ¿Solo lo de tu hija, lo de la escuela, o algo más te inspiró a escribir? ¿Qué te inspiró a escribir? ¿Qué me inspiró a escribir? Siempre me gustó escribir. Siempre fui un pésimo estudiante, pero me destacaban las redacciones de la escuela. Era el único momento que la maestra no me retaba. Y me gustó porque aparte yo leía mucho. Mi padre, que tenía una cultura impresionante, me daba libros, me contaba cosas, y cuando yo le decía, bueno, a ver, háblame más de esto, entonces me daba libros y me léelo vos. Y me surtió de libros. No había celular en esa época, no había televisión en esa época. O sea, éramos privilegiados, no había con qué distraerse. Y mi padre tenía una biblioteca impresionante, así que yo leía, sin dejar de ir a jugar al fútbol y tal. Por supuesto, de salir a jugar a maquinitas o dar más relajo en los bailes. Pero la forma de estar en casa era estar leyendo. Y uno piensa, bueno, si lo hace, yo también puedo. Es lo mismo que en el fútbol, ¿no? Si hace una moña, yo capaz que puedo hacer las cosas también. Y por eso aprenden a hacer todas las moñas que hacía Jairzinho o Ronaldinho. Mucha gente ve, copia y dice, bueno. Y a mí me gustaba escribir, pero el problema es qué decir. Porque el tema es, para escribir tenés algo para decir. Si no tenés nada para decir está todo fenómeno y te conviene agarrar una tabla. En cambio, cuando aparecen cosas que a uno lo mueven, lo traen, lo incomodan, por ejemplo, y uno dice, bueno, esto está mal y esto se podría hacer de esta manera. ¿Qué pasa si yo me imagino una situación distinta donde esto pase así como tiene que ser? Y bueno, ahí uno empieza a funcionar, dice, me gusta narrarlo, y uno aprende trucos, porque escribir es una gran mentira. Es una gran mentira. Cuando uno escribe está recreando la vida, pero a sabiendas de que se trata de una ficción. Eso no es el mundo, eso no es la vida. Pero recrearla de la forma más parecida posible. Bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. William Faulkner, y me voy a parar para nombrarlo porque es de los grandes. William Faulkner decía, el más grande era Homero. Es imposible superar a Homero. Así que todo lo mejor que podemos hacer es tener el fracaso menor para estar cerca de Homero. No es el éxito de uno, sino es el fracaso menor, porque eso no se puede superar. Pero eso es, a ver, es como si a uno lo están espoleando. Uno dice, bueno, tengo que hacer las cosas de la mejor manera posible, contarlo de la mejor manera posible, nutrirse de todo lo que he leído que es bueno y formar algo que cuando alguien lea diga, bueno, acá hay una persona que ha vivido. Eso es lo grande. Contar, recrear la vida y que le diga, esto es parecido a la vida. Ahí uno
ya se puede retirar. Yo he hecho todo esto y no sé si lo conseguí, pero me voy a retirar. Ya es hora. Les agradezco la atención que me han brindado.